Muy buenas, mis queridos estudiantes de la Universidad de Santander, Campus Valledupar. Es grato para mí darle una vez más la cordial bienvenida a este su canal de YouTube, Darío Arregocés. En clase virtual pasada estábamos tocando el tema del contrato de comodato, un contrato que lo encontramos a partir del artículo 2200 del Código Civil colombiano en adelante. Es un contrato que decíamos era sinalagmático o es sinalagmático. Esto significa que es bilateral. Sin embargo, como quiera que una vez entregada la cosa, las obligaciones solo quedan de parte del comodatario, digamos entonces que es un contrato sinalagmático imperfecto, porque termina siendo unilateral. Ya no hay obligaciones recíprocas, sino obligación unilateral que le corresponde cumplir al comodatario. Decíamos también en la clase virtual pasada que el contrato de comodato recae sobre bienes muebles y también sobre bienes inmuebles. Que debe determinarse el uso para el cual está destinada la cosa que se va a entregar, con las consecuencias sabidas en caso de que no se le dé a la cosa el uso para la cual está destinada. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. La tradición de las cosas es una forma de perfeccionar también los contratos. Generalmente se hace con la entrega de la cosa. Un inmueble con la entrega de las llaves de ese inmueble, si es un vehículo con la entrega de las llaves del vehículo, etc. Veíamos también cuáles son las implicaciones del término de duración de ese contrato de comodato, para lo cual tenemos como ejemplo el contrato suscrito por la Alcaldía de Medellín con la Junta Administrativa Local de la Vereda Astilleros, un contrato que nos está sirviendo de referencia práctica para ilustrar de mejor manera este tema. Entonces, es importante saber que el término que se pactó para el contrato al cual he venido haciendo referencia es el término de 5 años. En el término de 5 años deberá restituirse la cosa en el estado en que fue entregada. Es decir, tiene que hacerse todo lo posible para conservar la cosa y devolverla en el mejor estado que se pueda. De tal manera que si no se cumple con este requisito, porque no se hicieron las acciones de conservación a que se está obligado por parte del comodatario, pues hay lugar a indemnización. Hablamos también en la clase virtual pasada que incluso que la persona del comodatario puede quedarse con la cosa cuando ésta ha dejado de servir, ha dejado de ser útil, con la obligación de indemnizar por la pérdida material de la cosa. Bien, siguiendo entonces con este tema tan importante y sin olvidarnos de la norma, vamos a hablar del artículo 2204, que nos habla del beneficio recíproco del comodato, beneficio recíproco del comodato. Y dice, sin embargo, de lo dispuesto en el artículo precedente, si el comodato fuere en pro de ambas partes, no se extenderá la responsabilidad del comodatario, sino hasta la culpa leve, y en pro del comodante solo hasta la culpa lata. Bueno, es una norma a tener en cuenta, pues por lo general los beneficios de un contrato de comodato recaen casi que de manera exclusiva en el comodatario. Es raro que haya un beneficio común para las partes intervinientes en un contrato de comodato, pues repito, generalmente el beneficiado es el comodatario. Restitución de la cosa perdida. Acordémonos que
Se desprende de la naturaleza misma del contrato de comodato el restituir la cosa que se ha dado para su uso, eh, y esta restitución nos habla el artículo 2205 del Código Civil colombiano, que dice: el comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido. Si nos vamos al contrato de Marras, pues ese tiempo es de 5 años. Al tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada la cosa. Bien, si no se pacta un término, pues se supone que una vez usada la cosa, ese es el término para restituirla. No es el caso del contrato que nos sirve de ejemplo, que es el suscrito por la alcaldía de Medellín con la Junta de Astilleros, de la vereda Astillero, porque aquí claramente se estipuló 5 años como término de contrato. Pero podrá exigirse, continúa el artículo 2205, podrá exigirse la restitución aún antes del tiempo estipulado en 3 casos. Primero, si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no puede diferirse o suspenderse. Como quiera que las obligaciones recaen en su mayor parte en el comodatario, pues muerto él finaliza el contrato, salvo que sean de aquellos contratos donde el servicio que presta la cosa no pueda suspenderse o diferirse, aplazarse. Solo en ese caso el contrato no se da por terminado, continúa hasta que se haga uso de la cosa que no puede diferirse, cuyo uso no puede diferirse, ni suspenderse. El numeral segundo nos dice: si sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Bueno, pues eso se llama necesidad. Si hay necesidad de la cosa, como ocurría también en el contrato de arrendamiento que también veíamos en clases pasadas, pues se puede dar por terminado el contrato si el arrendatario necesita vivir ese inmueble, por ejemplo, lo necesita para su vivienda o lo necesita para hacer unas remodelaciones. Entonces tendrá que indemnizar al arrendatario, pero puede hacerse a la cosa. Aquí se cumple igual esta regla. Tercero, si ha terminado o no tiene lugar el servicio por el cual se ha prestado la cosa. Si ya terminó el uso o no tiene lugar ese uso, pues entonces, por falta de objeto contractual, el contrato debe terminar y restituirse la cosa. El artículo 2206 nos habla: la restitución deberá hacerse al comodante o a la persona que tenga derecho para recibirla a su nombre, según las reglas generales. Pues claro, si la persona tiene un mandatario, tiene un representante legal, pues es a ese representante legal que debe hacerse la restitución de la cosa. Si la cosa ha sido prestada por un incapaz que usaba de ella con permiso de su representante legal, será válida su restitución al incapaz. Claro, si el contrato entró, se hizo efectivo con la participación de un incapaz, pues la restitución debe hacerse a ese incapaz. No tiene sentido cambiar. El artículo 2207, el comodatario no podrá excusarse de restituir la cosa reteniéndola para seguridad de lo que le deba el comodante. No puede utilizar la retención de la cosa como forma de presionar al comodante por lo que éste le pueda deber a él. No es una acción lícita y está expresamente prohibida aquí en el Código Civil. Artículo 2208. Improcedencia de la suspensión de la restitución. El comodatario no tendrá derecho para suspender la restitución alegando que la cosa prestada no pertenece al comodante, salvo que haya sido perdida, hurtada o robada a su dueño o que se embargue judicialmente en manos del comodatario.
Si se ha prestado una cosa perdida, hurtada o robada, el comodatario que lo sabe y no lo denuncia al dueño, dándole un plazo razonable para reclamarla, se hará responsable de los perjuicios que la restitución sigan al dueño. Esto, en pocas palabras, significa que, igual que el contrato de compra-venta que ya vimos, la venta de cosa ajena vale. Aquí la venta, por lo general, la venta de, perdón, el préstamo en comodato de una cosa ajena, en principio vale, salvo que se advierta que esa cosa ha sido hurtada o robada a su dueño, o que se embargue judicialmente estando la cosa en manos del comodatario. En ese caso, pues, ya no procede la restitución precisamente por esta causa. Pero por regla general, la cosa ajena sí se puede dar válidamente en comodato. Si el dueño, continúa la norma 2208, si el dueño por su parte tampoco podrá exigir la restitución sin el consentimiento del comodante o sin el decreto del juez. Entonces ya sabemos que cuando procede y cuando no procede la restitución de la cosa. Suspensión de la restitución, artículo 2209. El comodatario es obligado a suspender la restitución de toda especie de armas ofensivas y de otra cosa que sepa se trata de hacer uso criminal, pero deberá ponerlas a disposición del juez. Lo mismo se observará cuando el comodante ha perdido el juicio y carece de cuidado. Bien, cada vez que tocamos el tema de los contratos tenemos que ir al objeto lícito y a la causa lícita como elementos esenciales del mismo. Cuando el objeto es un objeto ilegal o una causa ilegal, pues está viciado el contrato y la persona podrá perfectamente no cumplir con el deber de restituir, la persona del comodatario me refiero. No tendrá por qué cumplir con la restitución de la cosa cuando ésta va a ser utilizada para una acción criminal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un vicio del contrato en el sentido de que la causa es ilícita cuando debiera ser una causa lícita. Se tiene conocimiento de que el objeto que se da en comodato va a ser utilizado para una acción criminal, podrá perfectamente cesar la restitución de esa cosa. Transmisibilidad de la obligación y derechos, artículo 2211, Código Civil colombiano. Dice, las obligaciones y derechos que nacen del comodato pasan a los herederos de ambos contrayentes, pero los del comodatario no tendrán derecho a continuar en el uso de la cosa prestada, sino en el caso excepcional del artículo 2205. O sea, cuando sean de aquellas actividades que no pueden aplazarse, diferirse o suspenderse. En ese caso, pues, el contrato de comodato termina. Pero, por regla general, muerto una de las partes, pues termina el contrato de comodato. Porque esa es la regla general. Enajenación de la cosa prestada por parte de los herederos del mandatario. Artículo 22.2. Si los herederos del comodatario, no teniendo conocimiento del préstamo, hubieren enajenado la cosa prestada, podrá el comodante, no pudiendo o no queriendo hacer uso de la acción reivindicatoria, o siendo ésta ineficaz, exigir de los herederos que le paguen el justo precio de la cosa prestada o que le cedan las acciones que en virtud de la enajenación le competa según viere convenible. Si tuvieron conocimiento del préstamo, resarcirán todo perjuicio y aún podrán ser perseguidos criminalmente según las circunstancias del hecho. Bueno, aquí tenemos que los herederos enajenan la cosa dada en comodato.
Siendo así, podrá el comodante exigir a los herederos que le paguen el justo precio de la cosa prestada, así lo dice la norma, o que se dan las acciones para obtener la restitución de la cosa que está en manos de terceros en virtud a la enajenación que hicieron los herederos. Bien, sigamos. El artículo 22.13 dice, como dato de cosa ajena. ¿Listo? Si la cosa no perteneciera al comodante y el dueño la reclamara antes de terminar el contrato, no tendrá el comodatario acción de perjuicio contra el comodante, salvo que éste haya sabido que la cosa era ajena y no haya advertido al comodatario. Entonces, si resulta que la cosa es ajena y se le está solicitando, pues no puede el comodatario alegar que todavía no ha terminado el término del contrato, sino que tiene que restituir la cosa cuando ésta es ajena. Bien, vámonos entonces al contrato, sigamos con las cláusulas propias del contrato que nos están sirviendo de ejemplo. La cláusula sexta nos está hablando de la adaptación y o mejoras. Dice este contrato, las adaptaciones y o mejoras que se requieran para el desarrollo del presente contrato de comodato serán por cuenta del comodatario, previa aceptación de parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal con el respectivo visto bueno de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Social. El comodatario deberá renunciar a todas las mejoras y construcciones que realice, la cual quedará de propiedad del municipio de Medellín sin que haya exigencia de ninguna contraprestación o indemnización alguna por este concepto. En consecuencia, el comodatario renuncia expresamente al derecho de retención y al Ciertamente el comodatario, y lo hemos reiterado aquí, está en la obligación de conservar la cosa para el uso natural que tiene. En ese orden de ideas puede realizar aquellas labores de mantenimiento de la cosa, mantenimiento y conservación de la cosa. Ejemplo, si se trata de un carro, pues obviamente una labor de conservación es cambiar el aceite de ese vehículo cada 5.000 kilómetros, que es lo que se recomienda. Pero en tratándose de un inmueble al cual se le hacen mejoras para las cuales el comodatario lo hace prácticamente sin consultar o sin hacerse autorizar de las entidades que aquí se mencionan, el Departamento Administrativo de Planeación o la Secretaría de Hacienda, pues entonces no podrá pedir indemnización por esas mejoras ni reclamar ningún derecho con base en estas mejoras, porque fueron hechas sin la autorización del comodante y sin que mediara la autorización de las entidades que hemos mencionado, Planeación y Secretaría de Hacienda. De tal manera que, como fue su voluntad hacerlas y no se hizo autorizar, pues no tiene ningún derecho de reclamo. Parágrafo. Los gastos ordinarios son gastos del comodatario, como quiera que corresponde al derecho de usar la cosa, gastos de uso, y a la obligación de conservarla en estado en que fue entregada, gastos de conservación. Y los gastos extraordinarios incumben al comodante, en tanto que hacen relación a cuestiones urgentes que van más allá del uso natural conveniente. Bueno, hay cuestiones urgentes en esto de la conservación de la cosa, pero digamos que por regla general todas las acciones tendientes a conservar la cosa eh, son obligatorias para el comodatario, salvo aquellas excepciones de las cuales nos habla el artículo 22.16, que procedo a leer. Artículo 22.16 del Código Civil colombiano. El comodante es obligado a indemnizar al comodatario de las expensas que sin su previa noticia haya hecho para la conservación de la cosa bajo las
condiciones siguientes. Primero, si las expensas no han sido de ordinarias de conservación, de las ordinarias de conservación, como la de alimentar al caballo. Segundo, si hay necesidad urgentes, si han sido necesarias y urgentes, de manera que no haya sido posible consultar al comodante y se presuma fundamentalmente que teniendo éste la cosa en su poder, no hubiera dejado de hacerlas. Pues hay algunas acciones de conservación que son obvias y que deben hacerse, esté la cosa bien sea en cabeza del comodatario o bien sea en cabeza del comodante. Esas cosas, esas acciones de conservación, pues tiene que hacerse para modo de que se pueda conservar la cosa. De lo contrario, se corre el riesgo de que la cosa pueda sufrir algún deterioro. Es a ese tipo de acciones que nos hace alusión la norma que se acaba de leer. El artículo 2216, justamente nos habla de eso, de las acciones o de las acciones de conservación necesarias y urgentes, de manera que no haya sido posible consultar al comodante. Pues son necesidades obvias que tiene que asumir quien tenga la cosa, sea el comodante o sea el comodatario. Si se trata de un caballo, como bien lo dice el ejemplo, pues una acción de conservación podría ser la labor de alimentarlo, la labor de alimentar a ese caballo, o de errarlo, la labor de ponerle una herradura conveniente para que preste el servicio como debe ser y no sufre el animal. Son acciones conservatorias que recaen en cabeza de quien tenga ese animal, quien tenga ese caballo en ese momento, bien sea el comodante o el comodatario. Porque de no hacerse, pues ponen en peligro la cosa misma. Sigamos entonces con el contrato de comodato. Y dice, obligaciones del comodatario. El comodatario se obliga primero a emplear el mayor cuidado en la conservación de los bienes objeto de este contrato, siendo responsable de cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de la cosa, a impedir que el inmueble sea ocupado para asuntos diferentes a los mencionados en la cláusula segunda. Acordémonos que se trata de un inmueble que va a ser utilizado para las oficinas de la Junta Administradora Local de la Vereda Astilleros. Pues bien, si ese inmueble se destina para cosas diferentes, pongamos que allí lo subarrendaron para hacer un evento, una caseta, por ejemplo, una verbena o cosa por el estilo, pues obviamente ese no es la destinación que tenía el objeto del contrato y se está faltando a una de las obligaciones del comodatario, luego eso puede dar lugar a la indemnización de perjuicios, incluso a la terminación misma del contrato de comodato. Tercero, a permitir la realización por parte del municipio de Medellín de las reparaciones que se requieran. Claro, si estas son urgentes, pues debe hacerla el comodante, en este caso, el municipio de Medellín. Porque las de conservación, pues ya sabemos, le corresponden al comodante. Cuarto, a impedir que personas ajenas al presente contrato instalen en forma temporal o definitiva en el inmueble mencionado, se instalen de manera temporal o definitiva. Si se toma para un hotel, siendo de que ahí va a funcionar una oficina de la Junta Administradora Local de la Vereda Astillero, pues está faltándose al principio para el cual está destinado ese objeto, en este caso ese inmueble, y puede darse por terminado el contrato. En este caso se utilizó para que unas personas se alojaran allí de manera temporal o definitiva y eso es una falta a lo pactado. Quinto, a restituir el inmueble dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de entrega formulada por la administración municipal. Claro, cumplido el término,
y 30 días antes del vencimiento de ese contrato, pues, el municipio de Medellín, que es el comodante, podrá exigir la restitución de la cosa al comodatario. Sexto, a no variar la destinación y uso propuesto para el bien destinado en la cláusula segunda de este contrato. Claro, si se cambia el objeto de destinación o la destinación del inmueble, pues, se está atentando contra el bien mismo y se está faltando a uno de los principales deberes propios de la naturaleza de este contrato, que es el deber de conservación y utilizar la cosa para lo que fue pactado. Séptimo, a informar anualmente a la unidad de bienes inmuebles de la Secretaría de Hacienda Municipal sobre el estado del bien y uso que se le está dando. Octavo, responder por los daños que los bienes entregados causen a terceros. Deberá aportar el paz y salvo expedido por las empresas públicas de Medellín, en el cual conste el pago de los servicios públicos y trabajos realizados por cuenta del comodatario. Décimo, las demás obligaciones propias de los contratos de comodato, de acuerdo con las disposiciones legales. Nunca se van a apartar de las disposiciones legales porque es justamente un contrato que se encuentra expresamente regulado en el Código Civil. Importante tener en cuenta que todos los servicios públicos domiciliarios que se causen con ocasión del uso a que está siendo destinada la cosa corren por cuenta del comodatario. Así también el pago de impuestos. A pesar de que, y hago énfasis en eso, no se transmite el dominio de la cosa, pues el comodatario, dentro del término pactado, que son 5 años, deberá asumir las cargas impositivas de ese inmueble. Es decir, el predial, el impuesto de valorización, además de los pagos de los servicios públicos domiciliarios, agua, energía eléctrica, gas, todo eso va por cuenta del comodatario. Octava, cesión y arrendamiento. El comodatario no podrá ceder ni arrendar ese inmueble a persona alguna, natural o jurídica, temporal o definitivamente, salvo autorización del alcalde mediante resolución motivada. Es una de las prohibiciones expresas de este contrato que se sale por haberse salido del objeto mismo para el cual está destinada la cosa, porque se está dando en comodato y no en arriendo. Y se le prohíbe expresamente al comodatario el arrendar ese inmueble o el cederlo para otra cosa diferente a la actividad propia para la que fue contratada, que fue para las oficinas de la Junta Administradora de la Vereda Astillero. Noveno, relación con terceros. El municipio de Medellín no adquiere ni adquirirá vínculo alguno de carácter laboral con el personal que administre o preste sus servicios al comodatario. El comodatario contrata los servicios de aseo de ese inmueble para que pueda ser utilizado como oficina. Pues bien, esa contratación va por cuenta del comodatario, no del comodante. ¿Por qué? Porque expresamente lo está diciendo la cláusula novena. No podrá asumir el municipio las cargas laborales de las personas que han sido contratadas por el comodatario, como por ejemplo la cuestión de aseo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aseo general de la cosa, porque esas personas no son contratadas directamente por el municipio de Medellín, sino por el comodatario. Entonces le corresponde al comodatario asumir esta carga. Décima, servicios públicos, ya lo habíamos dicho. Todos los servicios públicos quedan o corren por cuenta del comodatario y deberá presentar al municipio el pago de estos servicios ya cancelados. El no cumplimiento de esta obligación deberá dar lugar a la terminación del contrato y consecuentemente a la restitución del inmueble. Es una de las obligaciones propias del comodatario asumir todas las cargas, empezando por los servicios públicos domiciliarios y también las cargas derivadas de los impuestos, impuesto predial, impuesto de valorización, etc.
La décima, la décima cláusula dice lo siguiente: requerimiento del inmueble. El inmueble entregado en comodato seguirá conformando patrimonio del municipio de Medellín, quien podrá solicitarlos en cualquier tiempo antes del vencimiento del contrato si el comodatario no cumple con el objeto para el cual fue entregado. El inmueble, si el municipio de Medellín lo necesitara por motivos de utilidad pública, como lo habíamos dicho en un comienzo. Es menester aclarar en este momento que existe un contrato de comodato que puede fijar un término de duración, pero en caso de que no se fije un término de duración, estamos hablando de un comodato precario. Un comodato precario que nos lo dice el artículo 2219 del Código Civil colombiano. Dice: el comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo. Cuando no se fija un término de duración de ese contrato, que no es el caso porque aquí se pactaron 5 años, pues estamos frente a un comodato precario en donde el comodante puede exigir la restitución de la cosa en cualquier tiempo. Otros eventos del comodato precario nos habla el artículo 2220. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tampoco para un término para su restitución. Constituye también precaria la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Esos son los casos expresos en donde se da el comodato precario. Miremos entonces el artículo 2217 del Código Civil, que nos habla de la mala calidad de la cosa prestada. Indemnización al comodatario. El comodante es obligado a indemnizar al comodatario de los perjuicios que le haya ocasionado la mala calidad o condición del objeto prestado, con tal que la mala calidad o condición reúna estas tres circunstancias. Primero, que haya sido de tal naturaleza que probablemente hubiese de ocasionar los perjuicios. Segundo, que haya sido conocida y no declarada por el comodante, o sea, con mala fe. Tercero, que el comodatario no haya podido con mediano cuidado conocerla o precaver los perjuicios. En esos casos está el comodante en la obligación de indemnizar al comodatario. De los pocos casos en donde esto se da, porque, repito una vez más, la unilateralidad en las obligaciones hacen que la mayor carga en la conservación de la cosa recaiga sobre el comodatario, de tal manera que los perjuicios pueden derivarse justamente de la no conservación de la cosa y están en cabeza de este, del comodatario. Hay una cláusula aquí dentro del contrato de la que quiero ya, para finalizar, detenerme, y es la décima, valor del contrato por los efectos fiscales. No obstante ser el contrato de comodato de naturaleza gratuita, para efectos fiscales el valor del contrato es de 104.944.607 pesos, según reporte de los activos fijos del CAP para DC 193. La gratuidad del contrato de comodato no significa que se va a evadir la parte fiscal. Acordémonos que no es el beneficiado, el comodante, por los impuestos que se generen, sino el Estado, en este caso el municipio de Medellín. De tal suerte que hay que reconocer que mediante leyes que han sido expedidas por el Congreso, existe dentro del contrato de comodato obligaciones fiscales que son de obligatorio cumplimiento. Al respecto, y eso sin
sin detrimento del tema de la póliza, que es otro tema y que está contemplado justamente en la cláusula 13ª de este contrato de comodato. Justamente sobre esto, y repito ya para concluir, quisiera compartir con ustedes un concepto emitido por el bienestar familiar, en donde se deja claro esta obligación que es la del comodatario. Al momento de suscribir el contrato de comodato, no podemos desconocer las normas fiscales. Y esas normas fiscales obligan a asumir ciertas cargas por parte del comodatario, que no le quitan la gratuidad, que es uno de los aspectos de la naturaleza de ese contrato de comodato, pero que sí hay que tener muy en cuenta. Hagamos una pausa, no hagamos la pausa, vamos a tratar de dar con ese concepto para que ilustremos un concepto que orienta mucho en esta materia y que, repito una vez más, no atenta contra la gratuidad del contrato de comodato. En un comienzo podrá decirse, pero cualquier carga impositiva le quita la naturaleza contractual y de gratuidad del contrato de comodato. No, pues todo contrato de comodato por ley de la República tiene que cumplir con unas exigencias de tipo fiscal y se hace alusión expresa justamente a este contrato que es el de comodato. A todos los contratos de comodatos no pueden ser ajenos al régimen fiscal. Entonces vamos al concepto que les vengo hablando, ya se lo busco, un minutico. Tengo un minutico. Vamos a la memoria y buscamos acá el concepto. Y de ese concepto vamos, por razones de tiempo, vamos a la conclusión. A la conclusión, para hacer un poco más breve esta última parte. Dice, esta oficina, conforme al análisis jurídico que antecede, concluye que la normativa aplicable para la entrega de bienes a terceros por medio de contrato de comodato se encuentra en el título 29, artículos 2200 al 2220 del Código Civil colombiano y el artículo 38 de la Ley 9 de 1989 y recogida en los conceptos números 1077 de 1998 y 1510 de 2003 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Fíjense que no es invento, hay una norma que respalda el aspecto fiscal de todos los contratos de comodato, que es justamente la que hace alusión aquí, la Ley Novena de 1989, y respaldada por algunos conceptos que ciertamente no son obligatorios, pero sí para tener en cuenta, que ha dado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa en Colombia, de tal manera que son conceptos que prácticamente deben ser tomados muy, pero muy en cuenta. Así, las obligaciones a cargo del comodatario en relación con el pago de impuesto predial, servicios públicos, gastos de mantenimiento y adecuación y seguros tienen sustento legal en las mencionadas disposiciones y en la normativa interna del ICBF, resolución número 4670 del 23 de octubre, manual de contratación, anexos. En cuanto al gravamen de valorización del bien que se entrega en comodato, es claro que se trata de una contribución o instrumento de financiación para la construcción de una obra o conjunto de obras de interés público que incrementan el precio del inmueble como resultado de la proximidad de aquella, y en tal virtud se convierte en una obligación a cargo del propietario del bien
es decir, del comodante, en este caso del municipio de Medellín, quien finalmente se beneficia con la ejecución de la obra. Eso es para las obras que se van a ejecutar. La presente respuesta tiene naturaleza de un concepto jurídico, solamente constituye un criterio auxiliar de interpretación de conformidad con lo establecido en los artículos 26 Código Civil y 25 Código Contencioso Administrativo. Los conceptos no obligan, sin embargo, un concepto emitido por el Consejo de Estado, siendo este la máxima autoridad administrativa, pues debe ser tomado en cuenta. Bien, mis queridos estudiantes, de esta forma hemos terminado eh, el contrato de comodato, pues en lo que tiene que ver con sus aspectos más relevantes. He tratado de ser lo más ilustrativo posible y espero pues que esto haya sido del agrado de todos ustedes. Seguimos entonces solicitándole a todos y cada uno de ustedes que permanezcan en casa, que se queden en casa, porque esto de la pandemia todavía va para largo. Les agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad.